El día de hoy vamos a reaccionar a un video del canal Roma Gallardo, que tengo que ser sincero, me cae muy bien Roma Gallardo. Me cae muy bien Roma Gallardo. Me parece un tipo que va de frente, me parece un tipo que dice las cosas que siente, no es careta, me cae muy bien, tengo que ser sincero. SM Dani se me cayó un poquito cuando hizo esa entrevista al sacerdote gay y demás, la verdad que medio como que yo decía, che, qué buena onda lo que hace SM, y después medio como que la chanfleó para el lado del progre y es como que todavía no lo puedo levantar SM Dani, ¿está bien? Pero bueno, la cuestión es que surgió una charla entre los dos, una oportunidad en donde los dos van a conversar y Roma Gallardo para su propio canal va a cuestionar de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, a SM Dani y sus creencias acerca de la existencia de Dios. El título del video es Dios no lo puede hacer todo. Y ahí es en donde, bueno, van a tratar de charlar, entiendo yo, sobre la existencia de Dios y la omnipotencia. No vi el video, pero siempre Roma Gallardo tiene muy buen contenido. Así que, bueno, vamos a ver qué onda. Y pido perdón porque se me sigue apagando la cámara. ¡Vamos! Ya nos encontramos aquí en la segunda pantalla. Señoras y señores, arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Roma Gallardo sobre Dios va. Creo que si salgo sin mirar a la calle y me atropella un coche y... No va absolutamente nada porque me olvidé de ponerlo en pantalla. Y sí, soy así. ¿Y qué? Diría Homero Simpson, no te rías, podés tener un hijo igual. Bien, ahora sí. Roma Gallardo y SM Dani en 5, 4, 3, 2, 1. Arranca, va. Creo que si salgo sin mirar a la calle y me atropella un coche y me quedo paralítico, no le voy a echar la culpa a Dios, porque Él estaba vigilando, me podía haber evitado. Creo que la vida tiene una autonomía y que yo tengo unas responsabilidades y que ocurren cosas que... Lo que pasa es que Él inventó también la autonomía de la vida, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, que Él inventa algo donde sabe que va a existir el sufrimiento. Correcto. Pero bueno, esta es una objeción que suelen plantearle a los cristianos principalmente, ¿no? Dios y el sufrimiento. O sea, la libertad humana implica la posibilidad del sufrimiento. Y sí, la verdad es que sí, es un tema heavy y complejo. Yo entiendo que los que entienden del tema consideran que quizás no es un tema tan complejo para tratarlo filosóficamente hablando, porque cuando tratás el tema lógico de la maldad y el sufrimiento, pero lo abordás desde el plano de lo lógico, parece no tener atravesar por muchos inconvenientes. El problema es que va cargado con un fuerte contenido emocional cuando se plantea este tipo de temas, ¿no? Entonces, y Dios, bueno, si Dios, el planteo sería básicamente así, aunque no te lo digan. Si Dios tiene corazón, ¿cómo puede un Dios todopoderoso estar ahí sentado en su trono observando cómo sus criaturas sufren sin quizás haber hecho nada para merecerlo? ¿Se entiende? Básicamente ese es el planteo emocional que suele hacerse, ¿no? Entonces acá Roma Gallardo como que dice, y bueno, o sea, ¿cuál es acá el tema? A ver, entendemos de que todo lo bello bueno de esta vida, muchas veces, y digo muchas veces simplemente porque no se me ocurre algo que pueda negarlo, ¿no? Pero no quiero cometer un error, entonces voy a decir muchas veces, por no decir todas, pero muchas veces todo lo bueno y bello de esta vida, lo confortable, aquello que realmente es virtuoso y demás, se debe a la libertad humana. Por dar un ejemplo, la abnegación, por dar un ejemplo, la solidaridad, por dar un ejemplo, el amor, el amor fraternal, la ayuda, el socorro, muchas de las cosas que merecen realmente un aplauso, ponernos de pie, aplaudir a dichas personas y quizás que sean recordadas por varias generaciones, se debe al libre albedrío, se debe a que un individuo tuvo la capacidad de poder escoger entre una cosa y la otra, y pese a que ha escogido algo que personalmente, en términos físicos, materiales, probablemente pudo haberlo perjudicado, aún siendo perjudicado, prefirió el bien de su prójimo, y por eso es que fue solidario, por eso es que fue amoroso, por eso es que fue un benefactor, por eso es que fue... Entonces,
yo entiendo el problema emocional que trae el plantear el problema del mal y el sufrimiento. Pero también tenemos que ser conscientes que gracias a la libertad que tenemos a la hora de actuar, podemos disfrutar y podemos maravillarnos en las buenas obras también hechas por los hombres, ¿no? Y eso es digno de reconocerse. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es ¿cuál es la opción B? Y la opción B es que Dios haya hecho robots orgánicos, robots que respondan a una determinada programación previa, seres que no actúen tomando decisiones, sino que reaccionen según los impulsos neurológicos que se producen en una determinada circunstancias. Y básicamente eso le quitaría todo lo bello, todo lo virtuoso y digno, ¿se entiende? O sea, ¿por qué socorriste a tal persona? Y porque en ese momento me vi obligado a hacerlo, básicamente sería el planteo. ¿Por qué amás a tal persona? Y porque hay un proceso químico que se produce en el cerebro cuando estoy con determinada persona en la que estoy terriblemente condicionado para actuar de la forma en la que actúo. La pregunta es, actuar condicionado de esa manera y reaccionando a impulsos neurológicos o a procesos químicos que se producen en el cerebro, ¿podemos llamarlo amor realmente? ¿Podemos llamar abnegación? ¿Podemos llamarlo virtud? El perro ladra y nosotros no lo aplaudimos al perro cuando ladra. ¿Por qué? Porque es perro y ladra. Entonces, no sé, me parece que presenta un problema la opción B. ¿Se entiende? O es esta opción que lamentablemente implica dolor y sufrimiento, o es esta otra opción donde todo lo bello de la vida se pierde. ¿Por qué? Porque somos seres que reaccionan de la misma manera que un robot al estar programado en determinada manera de actuar. Creo, me parece. Es como, voy a meter en un terrario a 5 especies de hormigas, que sé que se van a matar entre ellas, pero... Tú, si tuvieras un hijo al que quieres mucho, ¿le evitarías los sufrimientos? Seguramente no. ¿Que si le evitaría los sufrimientos? Sí. Hombre, yo... Tú sabes que para... Yo sí creo algo... Dependiendo de qué tipo de sufrimiento, obviamente, como persona trataríamos de evitar ciertos sufrimientos, ¿no? Ahora, porque me parece que pese a que es bueno el ejemplo, creo que capaz que desde mi humilde punto de vista, lo tendría que haber direccionado un poquito mejor o haber sido un poquito más punzante en cuanto a el ejemplo que está presentando, pero creo que evidentemente hay ciertos sufrimientos que nosotros no quisiéramos que nuestros hijos pasen e intervendríamos para que eso se evite. Ahora, en el caso de Dios, estamos hablando de un ser que, además de ser todopoderoso, es omnisciente. Entonces, no recuerdo quién fue que lo dijo, el otro día me lo hicieron recordar, pero la verdad es que tengo muy mala memoria, pero una persona una vez dijo, y si en los comentarios me dicen quién es el autor, simplemente para no parecer que soy yo que despliego una frase tan maravillosa, obviamente sería imposible que de mí salga algo tan maravilloso, ¿no es cierto? Pero alguien había dicho que si él fuese todopoderoso cambiaría las cosas, pero si él fuese omnisciente, si lo conociese todo tal y como Dios lo conoce, dejaría todo tal y como está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que pese a que nosotros, obviamente, actuaríamos en favor de nuestros hijos para que no atraviesen por determinados sufrimientos, los sufrimientos que nosotros como especie humana muchas veces atravesamos son porque Dios algunas veces lo permite. ¿Está bien? Y no porque Dios se complace del sufrimiento. ¿Está bien? Dios no es un ser morboso que está sentado en su trono viendo a ver cuándo va a aparecer el nuevo Hitler en el planeta Tierra para que empiecen a exterminar en masa seres humanos. Dios no es ese tipo de ser. ¿Está bien? Dios no se complace en el sufrimiento humano. Ahora, lo que sí creo, y desde la cosmovisión cristiana estoy justificado en afirmar que Dios usa el sufrimiento producido la mayor parte de las veces por seres
libres y pensantes que toman malas decisiones para guiarnos como especie a un determinado fin, un mayor bien. ¿Está bien? Entonces, en este mundo, yo personalmente, y ojo, no me la doy acá de filósofo ni nada por el estilo, pero yo soy de la idea que el mundo actual es el mejor mundo posible. ¿Está bien? Entonces, me parece que el mundo no podría ser, desde lo que Dios desea hacer con la especie humana, el mundo no podría ser mejor de lo que es. Me parece a mí. Entonces, vuelvo a repetir, si fuera todopoderoso, cambiaría las cosas. Si fuera omnisciente, las dejaría tal y como están. ¿Por qué? Porque más allá de que no tengamos una respuesta clara y al momento, así como para decir, bueno, es por esto, esto, esto y esto, sé que Dios es bueno y que probablemente no, sino que seguramente, yo como cristiano lo digo, seguramente tiene muy buenas razones para permitir lo que permite. ¿Está bien? ¿Y eso cómo se llama? Fe. Y sí, es fe. Pero tengo buenas razones para creer en eso. ¿Está bien? Yo descanso en que Dios tiene buenas razones para permitir el dolor y el sufrimiento de la forma en la que lo permite. Ahora, eso es fe, sin lugar a dudas. Pero tengo muy buenas razones para creer que la razón de mi fe, el motivo de ser de mi fe, es verdad, ¿se entiende? Y es la persona de Cristo. Y Cristo nos vino a revelar la voluntad del Padre. Y en esta revelación especial que Cristo nos ha proporcionado en su venida, yo puedo decir de que tengo buenas razones para creer que Dios es bueno y nos quiere conducir a un determinado objetivo que es también bueno, aunque en la actualidad no entendamos por qué atravesamos ciertos momentos de dolor y sufrimiento. Si yo de la nada fabrico algo a lo que además después digo que voy a amar, no permitiría su sufrimiento. Yo no. Y si... Bueno, pero hay sufrimientos y sufrimientos. Obviamente, a ver, todo depende de la perspectiva en la que se lo vea, ¿está bien? Nosotros como adultos podemos plantearnos la razón que puede llegar a haber en el sufrimiento de una determinada jovencita que es violada, por dar un ejemplo, ¿no? Durante varios años por determinadas personas de su círculo familiar. Obviamente, eso muchas veces hasta a los cristianos nos deja confundidos y golpeados emocionalmente. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, nosotros como cristianos no tenemos la respuesta para cada caso que ocurre en la actualidad o cada circunstancia que ha ocurrido específicamente en cada individuo, ¿no? A lo largo de la historia, en absoluto, para nada. Ahora, nosotros sabemos de que muchas veces el dolor y sufrimiento visto desde otra perspectiva nos permite a nosotros poder sacar conclusiones más claras. Te doy un ejemplo, este es un ejemplo que siempre suelo dar. Yo tengo mucho miedo al dentista. El ruido del torno me da mucho miedo, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá cuando me llevaba al dentista yo no quería ir y medio como que me preguntaba por qué mi mamá me llevaba a un lugar donde me producía sufrimiento, ¿se entiende? Entonces ya el sufrimiento no era solamente el momento en el que estás acostado en la camilla oyendo el torno acercarse a tu boca y con la sensación de que te va a causar dolor, sino es todo el sufrimiento psicológico previo desde el momento en el que sabes que vas a ir al dentista, te empezás a comer la cabeza y demás. Entonces todo un momento de mucho sufrimiento y de estrés para muchas personas. Pero yo era un niño y capaz que lo único que podía llegar a ver con claridad era lo que me afectaba de manera inmediata, lo que producía ese momento de forma inmediata en mi vida. Pero no podía ver más allá. ¿Qué es lo que mi mamá trataba de hacer en definitiva? Que no se me pudran las muelas y que no termine extrayéndola y que a los pocos, con el pasar del tiempo, me termine quedando sin dientes. Entonces, ese dolor momentáneo iba a producir un bien que de otra manera, si dicho dolor no se hubiese permitido, el mal hubiera sido todavía peor. ¿Se entiende? Este es un ejemplo, entiendo, muy básico, muy burdo para tratar de, a través de este ejemplo, proporcionar una respuesta a los mayores sufrimientos que se puede atravesar un ser humano en la vida. ¿Está bien?
lo entiendo. No estoy tratando de ser exhaustivo con el ejemplo. Simplemente estoy diciendo que desde la perspectiva en la que veamos el sufrimiento, es probablemente las conclusiones a las que lleguemos. Ahora, digo yo, desde la perspectiva de Dios, un ser omnisciente, trascendente, que conoce el principio y el final de la película y demás, creo que quizás desde esa perspectiva la cuestión es distinta, ¿no? Y que hay veces que nosotros al presente atravesamos por mucho sufrimiento, pero cuando pasan 10 años y miramos 10 años hacia atrás decimos, wow, el sufrimiento fue grande, pero si no hubiera sido por dicho sufrimiento, no hubiera hecho tal cosa, o no hubiera alcanzado tal cosa, o no hubiera pasado tal cosa. Vuelvo a repetir, tratar de generalizar se hace muy difícil, porque, como dije al principio, como cristianos no pretendemos tener una respuesta contundente y exhaustiva a cada circunstancia de dolor y sufrimiento que atraviesa cada persona en la historia de la humanidad. ¿Está bien? Hay cosas que nos dejan hasta el día de hoy perplejos y no tenemos una respuesta para dar. Pero sí tenemos buenas razones para creer que Dios de existir es un ser bondadoso, misericordioso, amoroso, que desea nuestro bien y que aunque no entendamos por qué pasan las cosas que pasan, la única opción es arrojarnos a sus brazos en fe. ¿Está bien? Y tenemos muy buenas razones para creer de que Jesucristo fue la máxima expresión de revelación por parte del Padre con respecto a su voluntad, y que Él ha existido, ha muerto y ha resucitado. Y por ende, bajo esa base nosotros podemos empezar a construir nuestra fe con mayor solidez en sus bases, ¿no? Pero bueno, no deja de ser complicado tratar el tema. Y para que exista una creación en la que no haya sufrimiento, igual no debería haber consciencia, por ejemplo. Y debería haber solo instinto y seres que se rigen por el instinto. Ahí evitarías enormemente el sufrimiento quedaría limitado a las contingencias de que un león se come un cervatillo, pero no habría... Quiero decir que quizás la única forma de que emerja la conciencia y seres libres en una creación es permitir que exista la libertad y por lo tanto que exista el mal y el ir contra el mismo orden creado. Y no vale más solo, digo yo, y esto parece una simplificar a la máxima, pero tiene una lógica para mí enorme. ¿Por qué si yo puedo inventar, digámoslo así, explicado para tontos como yo, inventar a leones y gacelas, por qué no invento solo uno de ellos y también invento que se tengan que comer a cosas que no sientan y me ahorro todo sufrimiento? ¿Por qué no puedo hacer eso si lo puedo hacer todo? Porque el problema es cómo entiendes... Perdón, entró ahí un seguidor. Gracias a la persona que me comenzó a seguir. El poder hacer todo, la omnipotencia. Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Para. No escuché la pregunta. Eso sí lo puedo hacer todo. Porque no invento solo uno de ellos y también invento que se tengan que comer a cosas que no sientan y me ahorro todo sufrimiento. ¿Por qué no puedo hacer eso si lo puedo hacer todo? Porque... Ok. A ver, no llegué a entender la pregunta de Roma Gallardo porque sinceramente... Gracias a la persona que comenzó a seguir. Se escucha el ruido del viento, la verdad es que no se llega a entender bien, al menos yo no entendí muy bien la pregunta, pero entiendo de que ese Medani lo entendió por el lado de que Dios, o sea, la idea de la omnipotencia no quiere decir que Dios puede hacer cualquier tipo de cosa hasta los absurdos, ¿se entiende? En absoluto. Dios puede hacer todo aquello que es lógicamente posible hacer. ¿Está bien? Entonces, entiendo de que agarró por ese lado. Hay veces de que la gente hace este tipo de planteos, ¿no? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? Y muchas veces las propuestas que se presentan son absurdos, son contradicciones, ¿está bien? Son ideas contradictorias.
y lo contradictorio no tiene sentido y no puede llevarse a cabo tal y como dice, no se pueden hacer solteros casados o círculos cuadrados. Esos son contradicciones. Entonces, el hecho de que Dios sea omnipotente no quiere decir de que pueda hacer absurdos, pueda crear absurdos. Dios puede crear otro Dios. No puede. Dios puede mentir, no puede. Dios puede levantar una roca tan pesada o crear una roca tan pesada que él mismo no la pueda levantar. No se puede. Entonces, por lo general agarran esa vía sin entender lo que es la omnipotencia del Dios cristiano. Pero sumo a lo que está diciendo SM Dani, simplemente porque no entendí la pregunta de Roma Gallardo. El problema es cómo entiendes el poder hacer todo, la omnipotencia. Dios no puede hacer un círculo cuadrado. No puede. O sea, yo creo que hay una mala comprensión cuando decimos Dios es omnipotente, puede hacer todo. No puede hacer que una persona que no ama a otra la ame, que viola la libertad de esa persona. Ya no sería amor, sería una forma de esclavitud, sería un condicionamiento robótico de esos seres, ¿no? Bueno, y como condicionamientos genéticos, digamos una programación genética, sí, que nos... También. Al fin y al cabo es una programación que inventó él, además. Estamos programados a su antojo, quiero decir. Al fin y al cabo somos como una creación de un cyborg que el ser humano inventó con una programación para comportarse de ciertas maneras ante ciertos estímulos, y nosotros no dejamos de ser eso de una forma biológica. Somos una creación. Bueno, pero eso no quiere decir de que no seas un ser libre, ¿está bien? Hay condicionantes en nuestro cuerpo, en lo que compone a nuestro cuerpo, claro que sí. O sea, hay condicionantes, ya sea el ADN, ya sea el cuerpo en sí mismo, ¿no? Situaciones que hemos vivido que también de una u otra manera van construyendo nuestra personalidad y luego terminan siendo condicionantes para nuestra vida. Sí, sin lugar a dudas. Hay un condicionante biológico, ¿está bien?, en el ser humano, sin lugar a dudas. Ahora, eso no quiere decir de que nosotros no seamos seres libres. Que de repente, por dar un ejemplo, nosotros no, por dar un ejemplo, ¿no? Una persona, un ser humano puede sentir deseo sexual, ¿no? Un ser humano puede sentir deseo sexual. Y el hecho de sentir deseo sexual no te obliga a violar a una persona, en absoluto, para nada. Estás atravesando por una situación en donde estás, en cierto sentido, condicionado por tus impulsos carnales, parte del constructo biológico de lo que sos, pero vos podés negarte a ello. ¿Por qué? Porque sos un ser libre, y aun cuando tengas hambre, podés decidir no comer, o cuando tengas deseos sexuales, podés decidir no hacer nada sexual, porque sos un ser libre, ¿está bien? De hecho, si no pensáramos de esta manera, la pregunta es, ¿por qué consideraríamos de que los actos de violación son o deben ser castigados? Si en definitiva, si no hay tal cosa como la libertad humana, ese individuo que violó a otra persona simplemente actuó según sus impulsos físicos, según lo que él biológicamente es, y se dejó llevar por lo que su instinto lo llevó a querer, a desear en el momento, ¿no? Entonces, de la misma manera que un perro, cuando está alzado, no viola a una perra, sino que, trata de aparearse con ella, pero no existe tal cosa como el concepto de violación en los animales. ¿Pero por qué? Porque no son sujetos morales, seres capaces de poder discernir entre lo correcto e incorrecto, entre lo bueno y lo malo. En cambio, los seres humanos sí. ¿Por qué? Porque somos conscientes, seres conscientes, con libertad para poder actuar. ¿Está bien? Entonces, me parece de que ese planteo no está bueno. De él, una programación de él, inventada por él y creada por él. ¿No? No, yo no lo veo así. Creo que nosotros tenemos la capacidad de determinar nuestro destino. Lo creo firmemente. Igual que estamos destruyendo el planeta y hipotecando el futuro de generaciones, o alterando genéticamente nuestro... Es una pena que no se llegue a escuchar bien el audio, ¿no?
código, impidiendo que enfermedades se propaguen. Tenemos un poder que no es el poder de otros seres vivos, que no son humanos. Entonces, yo creo que eso es un hecho. Que tenemos más poder sobre el resto de este planeta es un hecho. Exacto. Entonces yo concibo Indiscutible. ese poder como una responsabilidad, no como un privilegio entendido aristócratamente, Ya, te comprendo. sino un privilegio del que tú gozas, pero que Hay cosas que me pierdo porque no llego a entender y esa es una macana. te llama a servir y que te va a hacer sufrir, porque el privilegio de lo que nosotros tenemos, la libertad, una conciencia, una capacidad de raciocinio, nos permite hacer cosas espectaculares, nos permite crear, gozar estamos creando contenido ahora, pero nos hace sufrir mucho también, ¿no? La pregunta que me has hecho de joder, Dios ha creado algo y está un terrario, ¿no? Y las hormigas se están matando. Yo también me la hago, o sea que yo cuando, no sé si te acuerdas que te hice una pregunta, si tú murieras, Sí. fueras a Dios, ¿no? Me tumbaste. Bueno, una de las cosas que no me gusta de SM Dani es que él está muy seguro de sus ideas. Uno cuando ve varios de sus videos, él está muy seguro de sus ideas. Pero es como que todo el tiempo a la defensiva, ¿no? Vieron de que acá en la conversación vos te das cuenta que Roma Gallardo está sentado de una determinada manera, como a la ofensiva, ¿no? Tiene una voz que se escucha mejor, habla más fuerte y demás con mayor contundencia. Y ese Medani es como que está tirado hacia atrás, hablando en voz baja y medio hasta dubitativo en algunas oportunidades, ¿no? Entonces, creo que hay veces que el conocimiento no basta a la hora de transmitir tus ideas. Vos las tenés que transmitir realmente con certeza, dentro de lo posible, obviamente. O sea, yo no puedo mandar una cantinfleada. O sea, tengo que tratar de, hablar de lo que en algo puedo llegar a aportar algo, pero en eso que me propongo hablar, tengo que hablarlo con seguridad, certeza, imponerme en un diálogo. Porque si no, parece como que no estoy tan seguro de aquello que estoy diciendo que creo. ¿Se entiende? O al menos esa es la impresión que a mí me da. Con la respuesta porque no me la esperaba. Y le pudieras hacer una pregunta antes de volver a la vida, ¿no? Sí. Pues yo tengo esa pregunta preparada, que se la voy a hacer, si Dios existe. Sí. Y es ¿por qué? La misma pregunta que me has hecho. ¿Esto ha valido la pena, tanto sufrimiento? Y no por mí, sino por el de tanta humanidad sufriente y doliente, ¿no? ¿Y Por tantas injusticias. tú crees que Dios... Yo le Usted va a haría, poder explicar algo que- yo le haría una pregunta parecida. Una pregunta parecida. De hecho, se la voy a robar a lo de David. A David se la voy a robar, ¿no? ¿No había otra forma? Esa pregunta, ¿no había otra forma? Obviamente entiendo de que muchos del otro lado van a decir, no había otra forma, ¿no? Pero es una pregunta que, pese a que entiendo de que conozco cuál va a ser su respuesta, es una pregunta que sale del corazón, ¿no? No había otra manera, no había otra forma. ¿Cuál es la razón por la que permitiste que todo este dolor y sufrimiento realmente pasara? ¿Se entiende? Creo que es una pregunta válida, justificada por cualquier cristiano, y que creo que todos en algún momento nos lo preguntamos, ¿no? Teorizar, podemos teorizar todos, pero cuando el dolor y el sufrimiento te afecta de forma muy cercana, te llega a vos y te golpea la puerta en seres queridos, seres cercanos o en tu propia vida, y cuando no recibís una respuesta inmediata por parte de Dios, o quizás nunca la recibís, te surge esa pregunta, que no es falta de fe ni es crisis de fe, pero no había otra opción, no había otro camino, era la única forma. Yo le preguntaría eso. ¿Tú que un ser humano comprenda? Yo espero tener una especie de transfiguración de todo, de mi cuerpo, de mi alma. Que cambies el tipo de comprensión, ¿no? Sí. En el cristianismo se le llama la visión beatífica, que es ver como Dios. Es una locura, o sea, tú lo piensas eso y dices, me lo voy a creer. Pero es necesario en la explicación que te dan. Claro, claro. Pero fíjate, a mí no voy a preguntar nada sobre el origen del universo. Realmente solo quiero saber si Él es bueno y que me explique por qué permitió todo esto. Yo creo que...
Bueno, ahí el tema del si él es bueno me parece que la chanfleó. Ahí tengo que ser sincero. Ojo, son preguntas muy personales. ¿Está bien? En ese sentido todo es válido. ¿Está bien? Pero ahí me parece que la chanfleó. Si lo que yo entiendo como Dios no comprende lo bueno y lo malo con nosotros. No. Y creo que esa visión de ver como Dios, ¿no?, que acabas de mencionar, que efectivamente pues lo llevo siempre intentando usar la lógica tan básica que tengo como a una otra necesidad de lo que te comentaba antes, esa necesidad de la modificación de la religión según lo que el pueblo vaya pidiendo en cada etapa, en cada era, y al final ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Porque tú no lo entiendes y porque Dios está por encima de todo y tú no lo vas a entender, pero no te preocupes que cuando te mueras lo vas a entender porque de repente vas a ver como Dios, pero hoy no. Sí, te entiendo, pero yo tengo... Bien. El planteo es bueno. Me gusta mucho la respuesta de la visión beatífica. Me gusta mucho. Básicamente es cuando nosotros estemos en su presencia, tal y como dice Pablo, ¿no? Conoceremos tal y como hemos sido conocidos, haciendo referencia a 1 Corintios. Básicamente es eso, si yo no me equivoco. A ver, el planteo me parece que parte de una presuposición errónea, ¿no? Porque creo que cuando discutimos el tema de la maldad y el sufrimiento tenemos que tratar al menos de llegar a un acuerdo con respecto a qué queremos decir cuando hablamos de Dios, ¿no? Y en principio diríamos que es un ser omnisciente y que sus atributos están a un grado infinito, ¿no? Podríamos decir, al menos para estar de acuerdo en qué es lo que queremos decir con Dios. Entonces, creas o no creas en Dios, creo que esa es la idea de Dios. Ahora, tratar de emprender la tarea de comprender a Dios, y comprender quiere decir exhaustivamente poder llegar a saber lo que Dios sabe, a ponerte en el lugar de Dios, me parece que no es entender la naturaleza de Dios, ¿no? Nosotros seres finitos tratando de comprender exhaustivamente lo infinito, es una locura. Entonces ya la pretensión me parece errónea. Y por otro lado, si entendiésemos qué es Dios, que es ese ser infinito, ya la respuesta de, bueno, no lo podemos saber, no lo podremos saber nunca, al menos en esta vida, pero Dios tiene sus razones, creo que ya no es irracional dicha respuesta. Puede ser una respuesta de manual, no lo niego, pero no es irracional. Dada la naturaleza de Dios, hay cosas que nosotros no las vamos a entender en esta vida, pero porque estamos tratando de ponernos en los zapatos de un ser infinito, siendo nosotros un grano de arena en medio del universo, ¿se entiende? Así que, nada, ese es un punto de vista personal. O sea, si yo tuviera que posponer el juicio hasta la muerte, pues desistiría de este camino de fe. Pero luego por el camino vas encontrando en tu propia vida explicación, ¿no? Ves como de sufrimientos que parecían insoportables, te haces fuerte e incluso eres capaz de sacar de eso un bien mayor que nunca hubieras imaginado. Nosotros conocemos el perdón y sabemos lo que es el perdón, pues se supone que lo sabemos. ¿Crees que Dios se para a pensar en lo que es el perdón, o que lo inventó Él también, o es una cosa nuestra que lo desarrollamos nosotros? Y Dios es la mayor expresión del perdón. La figura de que Jesucristo crucificado es la mayor expresión de perdón de Dios. Sin mencionar que la gracia y misericordia de Dios, la piedad de Dios se ve antes de la crucifixión de Cristo. Aún antes de haber sido satisfecha la justicia de Dios en la expiación de Cristo, Dios no le dio nunca la espalda al hombre, sino que constantemente intentó acercarse a un hombre que se había rebelado contra la deidad. Y todavía no había muerte expiatoria en términos temporales, ¿no? Entonces, porque sabemos que hay un pasaje en Apocalipsis que dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, ¿no? Pero salteando esa parte, diríamos, Dios aún antes de que ocurriera
la crucifixión de Jesucristo, en donde, según el cristianismo, fue satisfecha la justicia de Dios a través de la persona de Jesucristo, aún antes Dios se sigue acercando a un ser humano rebelde, pecador, y constantemente extiende lazos de amor para acercarlo a Él, llamarlo al arrepentimiento y mantener una relación de amor con Él. Entonces, no solamente la cruz representa la mayor expresión de perdón y misericordia que puede alguien pensar, sino que además todo lo previo, el Antiguo Testamento y el deseo de Dios por querer abrazar al hombre, como dice Jesucristo, ¿no? Llorando en las puertas de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido juntarte como la gallina a sus polluelos y tú no quisiste. Creo que esto demuestra la gran misericordia, bondad y amor de Dios a lo largo de la historia y no solamente a partir de la crucifixión de Jesús. Porque se habla mucho de que Dios te perdona todo. Yo creo que no. Yo creo que Dios no es que no te perdone, sino que Él probablemente no conozca ni el perdón. Es algo que está muy por encima de eso, que eso es algo que nosotros desarrollamos en las sociedades también. Te respondo otra vez desde Jesús. Y voy al punto de que creo que es peligroso que la gente crea que haga lo que haga en esta vida, se le va a perdonar después. Sin lugar a dudas, estoy de acuerdo. Necesita del perdón para reparar el mal, ¿no? Entonces Sin lugar a dudas estoy de acuerdo. Es peligroso creer que Dios en la otra vida va a perdonar absolutamente todos los pecados. Sin lugar a dudas. O sea, yo no creo que Dios haya perdonado a Hitler. Yo no creo que Dios haya perdonado a Judas. Yo no creo que Dios haya perdonado a muchas personas que han cometido atrocidades en la historia de la humanidad. Entonces, esa idea, y que también lamentablemente se está metiendo en el pueblo evangélico, de que, bueno, Dios te ama y Dios perdona. No, Dios no perdona así como regalando pochoclos, ¿entiende? El perdón de Dios está estrechamente vinculado con todos los atributos de Dios. Entonces, la justicia de Dios no se ve lejana al perdón de Dios. Entonces, el cristianismo lo que dice es que Dios manifiesta su perdón siempre y cuando haya un arrepentimiento, y que dicho arrepentimiento encuentre su punto de referencia y anclaje en la obra expiatoria de Cristo. Entonces, no es que Dios anda perdonando a las personas como regalando suscripciones en Twitch. ¿Se entiende? No, para nada. Yo también creo que esa idea es peligrosa. Jesús dice es que Dios ofrece un perdón ilimitado para todo aquel que quiera acogerse y reparar el mal. Si de verdad existe la libertad. Eso es buenísimo. Lo que acaba de decir SM Dani es buenísimo, y los evangélicos tenemos que empezar a incluir ciertos elementos a la idea de el arrepentimiento. El arrepentimiento también no solamente demanda un cambio de mente, no solamente demanda el dolor por lo hecho y el ser consciente de la transgresión a la ley de Dios, sino que demanda reparo. El arrepentimiento demanda la intención de reparo por parte del arrepentido. Entonces, el que está realmente arrepentido, bíblicamente hablando, siempre va a intentar, porque hay una obligación moral por parte del arrepentido, de intentar reparar lo hecho. Y eso es algo que muchas veces los evangélicos no tenemos en cuenta. Dios tiene que respetarla hasta el último momento. Y en esa muerte y en ese encuentro con Dios que postula el cristianismo, en ese punto, aunque Dios te ofrezca reparar el mal y el perdón, tú puedes negarte a eso y te puedes echar atrás, puedes seguir anclado, que el mal no quiere decir voy a seguir robando móviles, puedes seguir anclado en una idea y una cosmovisión contraria al plan de Dios y negarte a su... Y entonces para ti no hay entrada en esa vida. Pero ya no es libertad, ¿no? Si te niegas al plan de Dios. Ya no hay... No, porque libertad no es lo mismo que libertinaje. La libertad es ir en pos de la verdad, ¿no? Y la libertad no justifica la transgresión moral. Si existen realmente valores y deberes morales objetivos,
la transgresión por causa de ser una persona libre no tiene que quedar así como si aquí no ha pasado nada. Toda transgresión moral demanda un castigo. ¿Está bien? Toda transgresión moral, el transgresor es imputado por dicha transgresión. Entonces, nada tiene que ver con la libertad. De hecho, lamentablemente, por el ejercicio de la libertad es que hay tanta maldad en el mundo y tanta transgresión moral en el mundo por el uso de la libertad. Ahora Dios, si es justo, bueno y todopoderoso, no se puede quedar de brazos cruzados como diciendo, acá no pasa nada, yo los amo, como el abuelito que te deja pasar las travesuras que hiciste desde niño. ¿Se entiende? Dios no es ese abuelito que dice, déjalo, si es un nene. Imagínate Dios al violador en serie que no pagó su culpa en la tierra, llegando a las puertas de los cielos y los ángeles lo miran y dicen, Señor, ¿qué hacemos con este? Déjalo, estaba confundido, no pasa nada. ¿Ese es un Dios digno de adorar? No, en absoluto, para nada. Entonces la libertad nada tiene que ver con la transgresión moral y mirar hacia otro lado. No. Libertad, quiero decir, estás bajo la decisión de Dios, o conmigo o no contra, pero conmigo o sin mí, bueno, sí, y contra mí también, porque si te va a condenar, ¿a qué te condena? Lo que enseña Jesús es que uno se condena a sí mismo, que la condena no procede de Dios procede la misericordia y el deseo de reconciliarte. Es que pero entonces no es una condena, ¿no? Es una condena que uno mismo, o sea, que rechazar a Dios ya es una condena. Es un poco como... Sí, te va condenando. Es un condicionante un poco, ¿no? Te está coaccionando. No, porque... Es que Dios es el bien. Dios es el bien. Entonces vos al rechazar a Dios estás rechazando el bien. No solamente eso, ¿no? Porque también estamos hablando de la persona de Dios digna de toda adoración, etc. Eso es obvio, ¿no? Pero dada la circunstancia, digo, Dios es el bien, entonces rechazar a Dios es rechazar el bien. El que rechaza el bien abraza el mal. Abrazar el mal te conlleva transgresiones morales. Las transgresiones morales deben ser castigadas. Me parece, a mí, esto nada tiene que ver con la libertad. Como lo de las multas, si lo pagas ahora, te queda en la mitad. Si lo pagas ahora. A ver si consigo explicarlo, porque esto que estás hablando, incluso dentro del cristianismo, yo creo que lo entendemos muchas veces mal. Un niño pequeño, un bebé, que debe comer para sobrevivir, para vivir, para crecer, para hacerse fuerte, ¿sí? O come o se muere. Un padre lo que pasa es que no le da opción, le va a castigar si no come, lo va a enseñar a comer a la fuerza, porque debe sobrevivir, ¿no? Sí. Porque en una relación adulta con Dios, Dios no te impone el comer, Dios no te impone su vida, no te impone la vida. Tienes opción a no comer, pero te estás perdiendo el bien supremo para el que fuiste creado, ¿no? Antes de despedirme, recomiendo el canal de Dani. Bien, hasta ahí nada más. A ver. Esta última respuesta de ese Dani me pareció un poquito floja, tengo que ser sincero. Capaz que él se ve condicionado por ser un sacerdote y que, a ver, tiene que tener una determinada forma de responder, tiene que guardar ciertas maneras, formas y demás. Obviamente, otra persona seguramente lo hubiera hecho distinto, seguramente. Pero bueno, nada, me pareció un toque, no me gustó mucho la última respuesta. Pero bueno, nada, no sé qué les ha parecido a ustedes, los leo en los comentarios.